Bueno, entonces, pues ya empezamos con el tema. Síndrome de Sjögren como tal es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, que se va a caracterizar por sequedad de las mucosas, ¿sí? Pero no es lo único que va a presentar el paciente. También pues va a tener afectación a diferentes sistemas, por eso es que se considera una enfermedad autoinmune sistémica, que tienen, por ejemplo, la presencia de fibrosis a nivel pulmonar. Y este libro, que es de donde están basadas la presentación, tiene 2 años, se editó junto con la Universidad del Rosario y el Centro de Enfermedades Reumáticas de esta. Dentro de los editores pues está el doctor Mario García Carrasco, que es el coordinador de reumatología de aquí de la facultad, y bueno, hay varios profesores que están de la facultad en la edición de los capítulos. Y bueno, esta disminución de la secreción pues se va a estar dada principalmente por la afectación de las glándulas. Entonces, tanto podemos tener disminución o ausencia de la secreción, y se sabe que cuando ya hay una disminución, manifestaciones como tal, es porque ya tenemos un daño más o menos del 50% de las glándulas. Tenemos una hiposecreción glandular, que es el resultado de mecanismos tanto de interacción celular como de infiltrado, como de humoral. Y dentro de la celular, pues tenemos este infiltrado linfoplasmocitario. A nivel humoral, pues la presencia de autoanticuerpos y mediadores de la inflamación. Tenemos una respuesta linfocitaria crónica y patológica, tanto de linfocitos T como B. Los linfocitos B se va a dar con presencia de autoanticuerpos y como de linfocitos T con infiltrados linfocitarios evidentes a nivel de las glándulas salivales. Y se considera esto una exocrinopatía autoinmune o epitelitis autoinmune. Tenemos dentro de la historia, pues que básicamente desde 1888 se describieron casos. Sin embargo, Mikulicz, que fue quien inició con esta descripción, con un caso de inflamación no dolorosa, parotidia y de glándulas submaxilares, y de ahí pues llevan incluso estas patologías su nombre. Les puse aquí una imagen, como está el incremento de la parótida. Pero más tarde, en 1925, Jugeron, que era un dermatólogo francés, describió 3 casos de atrofia de las glándulas salivares, así como sequedad ocular, oral y a nivel de los genitales. Pero es en 1933 quien Sjögren, un oftalmólogo suizo, reporta 19 casos de queratoconjuntivitis seca y 2 casos con aumento del volumen de las glándulas parotidias. Morgan y Castleman en 1953 describen los hallazgos histopatológicos en 18 pacientes con Sjögren y encontraron elementos linfoides. Y ya en 1960, Bunin describe las características clínicas y patológicas y de laboratorio de lo que es el síndrome de Sjögren, y lo relaciona con otras enfermedades autoinmunes. Más adelante tenemos pues ya más investigadores enfocados en esta patología, y se tienen varios criterios de clasificación diagnóstica, pero no había una unificación. Bueno, para empezar, en estos tiempos pues no teníamos la facilidad de internet, ¿no? Donde pues ahora si algo pues se publica, se sabe muy rápido, incluso hasta por los periódicos, ¿no? De que ahorita con el COVID, pues qué tal universidad o qué tal hospital ya encontró que con este medicamento sí, y luego meses o semanas más tarde se encuentra que pues que siempre no y demás. Pero en estas épocas pues realmente cada quien trabajaba por su lado,
y a lo mejor estaban haciendo el mismo trabajo varias personas a la vez y pues no estaban enteradas. Y es hasta el 2012 en donde ya se proponen los criterios de clasificación diagnóstica unificados en unos criterios internacionales, tanto por el Colegio Americano de Reumatología como la Liga Europea de las Enfermedades Reumáticas, que son pues las dos instituciones más importantes en reumatología. El Colegio Americano de Reumatología hace su congreso a finales de octubre, principios de noviembre, y pues es uno de los más importantes a nivel mundial, y el EULAR lo hace en junio, también cada año. Entonces aquí pues se llevan tanto trabajos, hay plenarias, hay diferentes actividades. Las diferencias también entre uno y otro, los dos son muy buenos, pero es la cuestión económica. En el americano pues casi te cobran por todo, pero pues si te quieres seguir formando y demás, pues es yendo a estos congresos porque pues te dan una actualización. Y de hecho ustedes como estudiantes, el Colegio Americano de Reumatología, que les digo que es el congreso más caro, si son estudiantes de medicina no les cobran y pueden asistir. Por si alguien le llama la atención o le interesa, ahorita pues va a ser en línea, pero pues bueno, por si más adelante, mientras sigan estudiando, tienen esta facilidad. Y por ahí les anoté también para el Lupus Academic, que les mencionaba que es cada año. Hay patologías que más o menos cada 2 años, hay otras que son más separadas, en que se reúnen expertos en el área, porque pues es muy amplio, ¿no? Tanto enfermedades autoinmunes como enfermedades crónico-degenerativas y así. Entonces también ahí les pasé los datos por si están interesados. En de lupus también ahí no ponen de que sean estudiantes o no, sino que ponen en que sean jóvenes. Por lo regular les dan becas. Entonces cuando antes que no eran en línea, pues incluso te daban la beca para tu hotel, la inscripción y demás, para el país donde se realizara. Entonces por si cuando se regrese a lo presencial tienen oportunidad. Jóvenes, no me recuerdo si son menores de 40, que se tiene esta clasificación. Entonces, entre más jóvenes intenten participar en este tipo de cosas, más oportunidades tienen de que ganen becas. Entonces, incluso para hacer estancias en el extranjero, igual cuando participan pues en concursos como internacionales, también aparte de la trayectoria que tengan, se fijan mucho en esto de la edad. Así es que es un tip por si están interesados en irse. Y bueno, la epidemiología pues nos dice que esta patología es de las más frecuentes después de artritis reumatoide. Y la prevalencia varía mucho, tanto en algunos cortes les va a marcar de 0.1%, que puede ir hasta casi 5%, dependiendo, ahí se me quedó una separación, de la serie, ¿no? De la corte. Ejemplo, en Reino Unido, Bowman reporta una prevalencia del 0.1 al 0.6%. En Grecia tenemos una incidencia del 92 por cada 100,000 habitantes. Y esta patología pues afecta más a mujeres que a hombres. Se sabe que el pico máximo es entre los 50 y 60 años de edad, pero también esto va a variar mucho dependiendo el género, la edad, la etnia, la región geográfica, en que tengamos que en algunos lados sea más común. No, pensé que aquí tenía yo una gráfica de la incidencia y prevalencia, pero no. Y tenemos pues 2 presentaciones principalmente, una de inicio tardío y una de inicio temprano. La de inicio tardío es en la que van a predominar los síntomas secos, que ya me estuvieron comentando en clase pasada, y las complicaciones de estos síntomas secos, que pues muchas de las veces el paciente lo asocia a que es algo normal o natural por la edad,
el hecho de que pues, no pueda comer alimentos secos o que necesite estarse hidratando constantemente o estas alteraciones a nivel ocular. Y pues eso complica mucho la calidad de vida del paciente. O sea, como tal, esta enfermedad no tiene tan mal pronóstico. Vamos a ver esclerodermia, que en esta sí hay un mal pronóstico, pero esta en lo general no. Sin embargo, sí afecta mucho la calidad de vida del paciente. La de inicio tardío también pueden llegar a presentar manifestaciones extraglandulares los pacientes, pero es poco el porcentaje, ¿sí? Menos de una cuarta parte. El riesgo de linfoma de células B aquí todavía no está muy claro si es alto o no. Y es común que en estos pacientes estén la seronegatividad de los anticuerpos antinucleares, anti-Ro, anti-La, del factor reumatoide también. Sin embargo, cuando nos volteamos a ver a los que presentan Sjögren de inicio temprano, en ellos sí va a haber mayor prevalencia de manifestaciones extraglandulares y menor prevalencia de los síntomas secos. Dentro de las extraglandulares, sobre todo daño sistémico, linfoadenopatías y menor presencia de vasculitis cutánea. Aquí sí se sabe que hay mayor enfermedad linfoproliferativa y los anticuerpos sí van a estar positivos. También hay mayor nivel de IgG, de complejos inmunes circulantes, de interleucina 6 y ácido hialurónico. Y podemos decir que dentro de la etiología, pues esta va a tener una base autoinmune y el infiltrado inflamatorio donde se va a instaurar va a ser a nivel de las glándulas. Las células o la población que más se va a encontrar va a ser de linfocitos TCD4 que van a secretar la interleucina 2 y el interferón gamma. La presencia de esta epitelitis autoinmune, así como células epiteliales que se van a expresar inapropiadamente, como son los oncogenes, los autoantígenos nucleares, y células epiteliales de las glándulas salivales van a reclutar y van a activar las células del sistema inmune. Las que se van a expresar y van a estar más involucradas es las células presentadoras de antígenos, así como las de expansión de respuesta inmune. Habíamos dicho que tenemos una actividad mayor o que se conoce que esto es una enfermedad autoinmune porque interactúan tanto la inmunidad innata como la celular y tienen síndrome de Sjögren. Y pues es común que en este grupo o en esta familia se diagnostiquen pues más personas con la enfermedad. Hay predisposición genética que está ligada a los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad y entre ellos tenemos pues sobre todo los haplotipos más comunes, el B8, el DR3, DR2, que ya los habíamos mencionado estos dos últimos en lupus, y especialmente es el DRW52. Entonces, en los pacientes que se le han hecho los estudios y que tienen síndrome de Sjögren, pues son los que más se van a encontrar. Ya habíamos mencionado lo del polimorfismo. También un 30 a 35% del Sjögren primario van a tener familiares con o Sjögren o con otra enfermedad autoinmune. Y recordemos, poliautoinmunidad cuando en un individuo hay varias enfermedades autoinmunes. Autoinmunidad familiar cuando en una familia hay varias enfermedades autoinmunes. O enfermedad autoinmune familiar si en una familia hay varios con la misma patología, ¿sí?
vamos a tener en esta enfermedad alteración del reconocimiento inmunitario, tanto a nivel de autoantígenos, de virus o de bacterias. En autoantígenos por ribonucleoproteínas Rho o La, por fodrinas y aquaporinas. Se sabe que estas pues son las encargadas del transporte de agua, va a haber una alteración. Virus, los herpes virus, virus de hepatitis, enterovirus, parvovirus. Y de hecho tendrán ustedes que hacer un diagnóstico diferencial con este tipo de infecciones porque los síntomas van a ser muy parecidos. ¿Alguien me puede decir cuál es la sintomatología de pacientes con virus de hepatitis C o B? ¿Puedo participar, doctora? Sí, adelante. Yo no veo quién levanta la mano, pero... Bueno, entonces, ¿quién? Sí, Luis, porque no creo que nadie levanta la mano. Bueno, leí que algunos de los síntomas de las personas que padecen hepatitis C son la aparición de hemorragias, fatiga, la falta de apetito, ictericia, la coloración oscura en la orina, picazón en la piel, fascitis, la pérdida de peso, la hinchazón en las piernas y, bueno, como apariciones de araña vascular, que son los vasos sanguíneos de araña, en forma de araña en la piel, en especial en las extremidades. Y ya. Ok, gracias, Luis. Daniela. Sí, doctora. Pues en el caso de las personas con hepatitis B, comúnmente presentan síntomas como dolor abdominal, fatiga, malestar o pérdida de peso. También puede haber ascitis, náuseas, pues lo que ya sabemos de pues la coloración amarilla en piel y ojos, o también los vasos sanguíneos pueden estar inflamados y también es común encontrar orina oscura o picazón. Ok, gracias. Ivana. Sí, doctora. Pues creo que nada más podría agregar a los síntomas de la hepatitis B que va a presentar fiebre y también va a haber dolor articular y pérdida de peso porque va a haber una falta de apetito. Gracias. Daniela Ronson. Sí, bueno, igual con respecto a la hepatitis C, también puede llegar a presentar esa coloración amarillenta, tanto en piel como en ojos. Nada más eso. Ok. María Hernández. María Fernanda. ¿Sí se me escucha? Sí, ya. Pues nada más para agregar serían las heces color arcilla, tanto en la hepatitis B como en la hepatitis C. Ok. Aquí, por ejemplo, los síntomas son de fatiga hasta en un 70% de los pacientes. La presencia de fibromialgia, que esta es pues un dolor generalizado y que actualmente pues se ha resaltado mucho en los nuevos criterios. La presencia de alteraciones del sueño, sueño no reparador, afectación cognitiva y pues bueno, déficit del sueño, concentración y demás. También dentro de los síntomas constitucionales del síndrome de Sjögren es la disfunción autonómica, así como la presencia de febrícula en niños y en jóvenes. ¿Qué es lo que les hace de diferencia o de similitudes entre una patología y otra? En el caso de la hepatitis C, por ejemplo, los pacientes, una vez que se han infectado, ¿inmediatamente empiezan con las manifestaciones o no? No. Ok, solo una compañera, ¿no? Los demás que dicen no sabían, no le habían puesto atención.
Me parece que las infecciones por hepatitis C, bueno, habían dicho en una clase que casi todas las infecciones eran asintomáticas y que la ictericia se daba únicamente o menos en el 20% de los pacientes aproximadamente. Ok, Guadalupe Barbosa. Doctora, ¿Sí? yo también leí que pues los síntomas, por ejemplo en el caso de la hepatitis B, pues suelen aparecer aproximadamente de 1 a 4 meses después de que se han infectado. Daniela, ¿sí? ¿Alguien más? Santiago. Bueno, yo iba a decir también que como ya habían dicho mis compañeras, la mayoría de personas que están infectadas pues no tienen síntomas de inmediato, sino que tienen que pasar alrededor de 1 o 3 meses para de haber sido expuestas al virus para presentar los síntomas. Ok. Y en el caso de hepatitis C ni siquiera son meses, hay una gran cantidad de pacientes que son años más tarde, o sea, a lo mejor pues se acuerdan que, no sé, tuvieron una transfusión sanguínea hace 15 años y hasta 15 años después es que empiezan con las manifestaciones. Y la gran mayoría se casa o tiene de inmediato a decir la ictericia y pues no es de los primeros síntomas. Entonces, es ahí donde pues de lo que menos puede uno pensar es que sea una hepatitis C. Aquí, de hecho, para aplicar los criterios de clasificación diagnóstica, se tiene que descartar que no tenga ni VIH, ni virus de hepatitis C, o que tenga, esté recibiendo radioterapia en la parte del cuello, o que esté consumiendo medicamentos anticolinérgicos. El uso de antidepresivos, o sea, mencionamos que la fatiga, esta sensación de sequedad, bueno, la serostalmia y la serostomía son de los principales, pues también estos medicamentos es lo que van a provocar. Entonces tienen que ahí repasarse bastante. Lo que menos se piensa, pues uno es en un síndrome de Sjögren. Para empezar, les mencionaba, esta materia solamente en el 40% de las licenciaturas con medicina la llevan. Entonces, gran parte de los médicos generales la desconocen y es una patología que pues no es tan complicada, pero por la falta de conocimiento de ella, pues a veces sí se llega a complicar bastante. Entonces, se tiene un síndrome de Sjögren primario, que es el que aparece de nuevo y es lo único que tiene el paciente, y el síndrome de Sjögren secundario. Si recuerdan, en artritis reumatoide habíamos mencionado que las pacientes podían presentar un síndrome de Sjögren o también en lupus, y vamos a ver esclerodermia o esclerosis sistémica, como quieran llamarla. También estos pacientes pueden presentar un síndrome de Sjögren secundario a su enfermedad autoinmune. Polimiositis también la vamos a ver más adelante, es parte de las miopatías idiopáticas inflamatorias, solo que esta patología pues es muy rara, entonces incluso por eso yo creo que no se han encontrado porcentajes de la población. Y pues esta patología se sabe que hay una relación muy estrecha entre la presencia de enfermedad autoinmune, entre la presencia de infecciones, porque también estas infecciones entran dentro de los factores desencadenantes, con la procesos linfoproliferativos y las neoplasias. Entonces, siempre se tendrá que estar evaluando porque están muy relacionadas, tienen muchos síntomas en común, unas a otras incrementan el riesgo de tener la otra y demás. Entonces, además de las enfermedades reumáticas, pues también los procesos infecciosos pueden darnos un síndrome de Sjögren secundario, una cirrosis biliar primaria, infecciones por VIH. Les mencionaba que incluso es dentro de los criterios de clasificación diagnóstica, algo que tienen que descartar. Y pues entramos al cuadro clínico. Estos pacientes van a presentar manifestaciones pues principalmente a nivel oral y a nivel ocular, porque el infiltrado inflamatorio, pues en donde va dirigido principalmente,
es a estas glándulas. Entonces tenemos la serostomía, que pues ya me mencionaron. Esta, les decía yo que cuando ya se presentan estos síntomas es porque ya se tiene un daño de alrededor del 50% de afectación, y de hecho la disminución de la secreción basal pues es porque también ya está a un 50%, perdón. Entonces, el 90% de los pacientes, el síntoma que van a tener es la serostomía. Esta es la primera manifestación y por lo regular es más común en los mayores de 55 años de edad. Ahí en los jóvenes solamente un 20% puede ser que presente esta situación. Ya veíamos en esto del inicio tardío y el inicio temprano. Entonces, entre personas que llegan a tener esta enfermedad entre los 18 y 54 años de edad, solamente un 20% pues sí pueden tener esta manifestación. De ahí es más común en mayores de 55 años. Otra manifestación que va aunada es la halitosis. ¿Alguien me puede decir en qué otras patologías puede presentar halitosis? En esteatosis hepática también se puede presentar halitosis. Ok. ¿Y tiene relación con esta patología? Luis Martínez. Ajá. Perdón, ¿algo te interrumpí? No, doctora, iba a participar otro compañero. Ah, a ver, ¿quién? Yo. Adelante. En presencia de divertículos. Ok. Ignacio, ¿alguien más? ¿No? La que es una epidemia ya en México. ¿En la diabetes? En obesidad. Ok, sí, ahí me equivoqué. La obesidad es la que es la epidemia y diabetes es la que es de las enfermedades que son más comunes en México. Entonces, Cris y Luis están en lo correcto. Entonces, en diabetes, si recuerdan, pues también decíamos que el Helicobacter pylori está relacionada con la patología. Ahí se puede presentar halitosis. En un cáncer de estómago se puede presentar halitosis. Cris Moreno. Y se puede presentar también en un cáncer de estómago. Entonces a lo que voy que, o sea, muy aparte de que se aprendan pues cuáles son las manifestaciones, también lo relacionen con qué otras patologías, porque si se encuentran una persona que tenga, no sé, estas características a nivel oral y si tiene 18 años, ¿pensarían ustedes en lo primero en un síndrome de Sjögren? No. No, doctora. Exactamente, a que si les cambia y a lo mejor es un paciente de 60 años. Ah, pues ahí sí. Ahí sí entraría dentro de sus diagnósticos probables, pero pues también no podríamos eliminar los otros, ¿no? Entonces, alteración del sabor de los alimentos también es común que se presente. Disestesias y sensación de ardorosa en la región oral, dificultad para hablar y para deglutir alimentos. De hecho, ahí en su libro les mencionaba esto del signo de la galleta, que si les daban pues una galleta salada, sin alimentos ni líquidos, el paciente cuando la empieza a masticar de inmediato se lleva las manos al cuello porque tiene esta sensación de ahogo. Aquí las glándulas salivales normales van a producir más o menos entre 500 a 1000 centímetros cúbicos al día de saliva. Entonces, estos pacientes hasta un 90% de esta saliva que se produce, pues lo hacen las glándulas salivales mayores, como la parótida, submaxilar y demás. Y las menores, el otro 10%.
Entonces, el flujo salival basal depende de las glándulas submaxilares, pero el flujo estimulado viene de gran medida de las parótidas. Aquí esta situación los Doc, bueno, creo tienen... que se está trabando, no sé si sea la única. No, se está trabando bastante. No se le escuchó, doctora. Ajá, no se le escuchó lo último, doctora. Ok. Estos pacientes no van a tener un lago salival, como pueden ver aquí en esta imagen, porque pues las glándulas van a tener este infiltrado inflamatorio. Entonces esta inflamación va a hacer que la glándula reduzca la cantidad de saliva, y el 90% es producida por las glándulas salivales mayores y el otro 10% por las menores. El flujo salival basal, del cual depende pues de las submaxilares, que es parte de las salivales mayores, y pero el flujo de las principales manifestaciones que se va a tener la serostomía, y ahí tienen dos formas de obtener si el paciente está produciendo suficiente saliva o no. Entonces, en la que está la imagen más al frente es un test de Schimmer, con la tira de Schimmer. Me lo mencionaron ustedes a nivel ocular, pero también se hace a nivel oral, y con este se evalúa el flujo en un lapso de 5 minutos. Y en la anterior es la colocación en el conducto de esteno para ver la saliva parotídea. Vean ustedes, les mencionaba que aquí pueden tener la lengua con fisuras y repapilada, va a haber aumento de caries, pérdidas de piezas dentarias, signo de lápiz labial, una lengua frambuesada. Lo que mencionaban cuando les pasé la parte de historia era que le encontraban una lengua como de piel de cocodrilo. Como esta. Y bueno, por esta, pues, de infecciones oportunistas, las caries también, bueno, por esta disminución de la saliva. Entonces, estos pacientes tienen que tener una limpieza, así de que si comen algo, pues de inmediato a lavarse. Y pues siempre te reaconsejan, ¿no? Después de cada comida, a cepillarte los dientes, pero en ellos, cada 2 horas se tendrán que hacer enjuagues bucales para ayudar a tener esta disminución de infecciones, sobre todo candidiasis, es la que más se puede presentar. Los pacientes tienen resequedad oral, alteraciones de la fonación y de la deglución, y pues obviamente también para masticar, ardor bucal, alteraciones del gusto, del olfato, resequedad oral, candidiasis, lengua eritematosa y fisurada, atrofia papilar lingual, pérdida de la inserción de pérdidas dentarias. ¿Ustedes cómo ven estos dientes? ¿Tiene o no lo que dijimos, las caries y las pérdidas? Pues en esta pérdidas dentarias no se alcanza a ver, al menos en los 3 cuadrantes que se aprecian, pero sí se ve los cúmulos de sarro en los molares y igual en las encías de los frontales.
en los inferiores, y esos dan, ¿cómo se llama? Paso a las caries. Ok, ¿tu nombre? ¿Por qué no si me salgo? Cris Moreno, doctora. Gracias, Cris. Y de hecho, bueno, en esta ya sí son los de la paciente, pero como menciona su compañera, pues ya está como a un paso de la caries. Aquí no podemos observar los dientes. Esta paciente es una paciente con esclerodermia y tiene un síndrome de Sjögren secundario. ¿Cómo identificamos que es una paciente de esclerodermia? Todavía no vemos el tema, pero tiene liso el rostro. En la esclerodermia lo que tenemos son fenómenos autoinmunes inflamatorios que sobre todo desencadenan fibrosis y lesión a nivel del endotelio, a nivel del vaso. Entonces, a nivel de la piel se presenta hay 3 fases, una es edematosa, otra es indurativa y otra es atrófica. Entonces, en la indurativa se pierden mucho los pliegues y entre más tiempo avance la enfermedad, pues va a costarles mucho trabajo abrir la boca. No sé si se les esté haciendo normal la abertura de esta boca. No, se observa muy rígida. Muy rígida y también muy pequeña. Sí, también. Vean esta otra, también tiene esclerodermia, lo que les decía, la pérdida de los pliegues, ya es una persona mayor y esta paciente de hecho ya trae... ¿Qué trae esta paciente? ¿Prótesis? Prótesis. Si se dan cuenta, esta no es de esclerodermia y vean qué tanto abre la boca. Y vean esta o esta. Y podemos ver la resequedad en las comisuras de los labios también. El signo de lápiz labial, no sé si han visto que a veces se pintan tanto la boca para hacerla como tipo Angelina Jolie, así como el labio grueso. Y entonces el lápiz labial queda en los dientes. No tengo imagen, pero eso es. O también por la resequedad, no sé si logran ver como muy rojos estos labios. Sí, doctora. Y no tiene pues lápiz labial. ¿Alguna duda? Entonces, ¿el signo del lápiz labial va a ser el envejecimiento de los labios? Parte, pero sobre todo esto que les digo en los dientes. Creo que se llama el cuello de los dientes, como en la base, como si tuvieran residuos de lápiz labial, pero pues es el signo del lápiz labial y pues los pacientes presentan gingivitis. Y de ahí pues el incremento de las pérdidas dentarias, presentan caries que le llaman entrapante, caries radiculares, sobre todo en el tercio cervical. Que no tengo imágenes donde tengan las caries. Me parece que las tengo en esclerodermia. ¿Alguna otra duda? Dejamos la afectación ocular para el próximo viernes. Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, queríamos comentarle algo mis compañeros y yo. A ver, díganme. Es que ve que es es que muchos de nosotros nos vamos a nuestra tierrita y andamos así, moviéndonos, todo eso. Entonces muchos doctores de nosotros nos dejaron hasta el lunes, el puente, pero nada más queríamos preguntarle sin molestarle ni nada,